Iba a ser una presentación de Con el Chico al Aire, pero me salió un palabra de aguja. ¿No sabes qué es Con el Chico al Aire? Yo te lo cuento ahora. Resulta que hace muchos años atrás, muchos siglos, había una iniciativa que tenía por ahí, estamos hablando del año 2007, que me gustaría hacer unos videos de opinión. Tenía un blog que se llama ChicoCL Getón y ChicoCL Ocio. Y también ahí escribía, no sé, unas mierditas que todo esto... Claramente era cuando era secundario, ¿cierto? Todavía no había estudiado periodismo. De hecho, en el 2007 estaba en ingeniería. Y me había gustado hacer algunos videos opinando de cosas, de situaciones que pasaban, situaciones que a lo mejor marcaban mi día. No sé, tenía como en ese tiempo, una característica muy arraigada de poder fijarme en cosas en la calle, ¿cierto? O en las cosas que estaban pasando. No sé si en este momento tendré la agudeza suficiente para poder tener el mismo talento de ese tiempo, por lo menos lo puedo decir así, pero digamos que se hace el intento. De cierta manera, el periodismo estructura mucho las cosas que uno tiene que hacer frente a estas situaciones. Pero bueno, se hizo un intento en el 2007, ¿cierto? Algún pilotos, pero lamentablemente en aquella época el equipamiento para poder hacer este tipo de cosas lamentablemente no era el adecuado, no era el precao. Yo tenía una camarita, ¿cierto? La primera cámara que yo me compré cuando tenía más o menos 15 años, sí, 15, 16 años, ¿cierto? Si no mal me equivoco. Trabajé en mall, estuve ahí vendiendo zapatos a viejas con patas hediondas y con mucha paciencia. Y me gané 90 lucas. Ese fue mi primer sueldo. Y con ese sueldo yo compré una cámara. Me compré mi primera cámara. Esto era enero del 2004, cacha, de ese tiempo. Y esa cámara tenía la ventaja que la podías conectar al computador y usarla como webcam. Ahora, sinceramente como webcam no la ocupé casi nada, pero sí daba la posibilidad de poder grabar algunas cosas. Este video que hice fue, parece que en julio de 2007, ¿cierto? Me refería al diario de Eva. Fue como la primera prueba que hice de Con el Chico al Aire. Nombre que proviene también de un streaming que hacía en ese tiempo por Winamp. No sé si se acordarán de Winamp, yo creo que sí. Los más viejitos como yo, o sea, se acordarán de lo que es Winamp. Bueno, nunca tan viejo, bueno, pero estamos hablando de esa generación 80-90, ¿cierto? Que ocupó Winamp para poder escuchar música. Resulta que se podía hacer streaming y si tú mandabas el enlace, ¿cierto? Te podían escuchar personas en diversas partes del mundo. Y en ese momento yo hacía una radio que se llama... Perdón. Y en ese momento yo hacía una radio que se llama Radio Bonobo, que era obviamente el nombre derivado del grupo de amigos que yo tenía en el colegio. Radio Bonobo, ¿cierto? Después empezó a perder un poco de sentido porque la gente que me estaba escuchando era personas de todos lados. Entonces, Kurotacho fue el ideólogo, ¿cierto? Del programa Con el Chico al Aire. ¿Y por qué Con el Chico al Aire? Les voy a hacer una aclaración para que usted no se asuste, señora, señor, ¿cierto? Con este nombre tan llamativo. Bien, cuenta la leyenda que en el año 2001 yo estaba en séptimo básico en un colegio de Maipú. Tenía un compañero que se llama Dan Aranguis, periodista y profesor, gran amigo mío, que me ha acompañado en algunos Con el Chico al Aire que he subido a YouTube, ¿cierto? Sobre todo los que son del año 2014, que tuve como un raro rebrote, ¿cierto? Dentro de esta cuestión de Con el Chico al Aire. Bueno, Dan tuvo la ocurrencia de llamarme Chicorita. Y desde Chicorita, ¿cierto? Surge el apodo Chico como una forma de acortar. Ahora, los motivos de por qué me llamaban como este simpático personaje tienen que ver con que supuestamente era muy alegre, supuestamente era hinchacueas, ¿cachai? Andaba por todas partes, no sé, pues, saltando, weando, no sé. Era séptimo básico, comprendamos eso, o sea, andábamos en esa época también de la búsqueda de identidad. Y siento que el tema de Chicorita me sentó súper bien y la verdad que fue aceptado por muchos compañeros. Aparte que hay todo un cuento atrás, éramos todos alumnos nuevos y el colegio se estaba recién iniciando. Entonces, Chicorita, Chico, ¿y quién estaba en el aire? Este pechito. Pues entonces, ¿quién estaba al aire? El Chico. Y por eso se llama Con el Chico al Aire. Los créditos de ese programa, de ese nombre, ¿cierto? Se los doy a Kurotacho, gran vecino, amigo, colega, ¿cierto? De las comunicaciones, que en estos momentos también debe estar confinado en su casa para pasar esta cuarentena. Bueno, y Con el Chico al Aire se transformó con el tiempo, ¿cierto? En el espacio de Aguja TV. Fusioné, ¿cierto? Dos proyectos que venían desde cada uno por carriles diferentes. Aguja TV, ¿cierto? Era la parte televisiva, ¿cierto? Del proyecto El Aguja,
que venía desde el colegio donde yo estudiaba, ¿cierto? A la Universidad de Chile, donde estuvimos en el ICI, harto tiempo, ¿cierto? Trabajando con el tema de la aguja, ¿cierto? Sobre todo en el año 2008, 2009, 2010 también parte. Y Aguja TV, ¿cierto? Era cuando hacíamos nosotros nuestros boletines, El Perdedor y varios otros sketches que hacíamos con el equipo de ese tiempo, ¿ya? El nombre quedó ahí, dando vueltas. Entonces, cuando quise relanzar con El Chico al Aire, ¿cierto? En un momento el canal Aguja TV lo nombré con El Chico al Aire porque la idea solamente era seguir con esto de con El Chico al Aire relanzar esta dinámica. Claro que en ese momento ya había pasado mucha agua bajo el puente. 7 años después, obviamente llegaron los smartphones, la gente tuvo más acceso a las cámaras, YouTube era mucho más accesible para todos, ya los youtubers habían aparecido por todas partes, ¿cierto? Estábamos hablando de los tiempos de Germán Garmendia, estábamos hablando del tiempo de, no sé, Ibiwin, entre otros youtubers chilenos, ¿cierto? Que se estaban haciendo conocidos y conocidas en esa época, estamos hablando ya de 2013, 2014. Entonces en 2014 tuve la ocurrencia de partir con El Chico al Aire, pero dándole como un giro a la temática del programa. Con El Chico al Aire iba a ser un espacio donde íbamos a compartir con alguien más. O sea, con El Chico al Aire no se concibe como un programa conmigo solo, ¿me entienden? Entonces, en ese momento, mayo del 14 más o menos, estuve con mi gran amigo y colega Dan Aranguis, tocando música, haciendo tonteras, ¿cierto? Y muchas cosas que no salieron en los primeros capítulos de Con el Chico al Aire. La idea era poder potenciar esta beta, ¿cierto? Y hacer una suerte de vlog de algunas cosas anecdóticas. Lamentablemente la constancia no se me dio en ese momento, no fue mi fuerte. Yo estaba terminando mi carrera de periodismo, estaba en ese momento también trabajando con Pickpacking, ¿cierto? Que eso lo he nombrado en el video de La Ruta Naranja. Y con El Chico al Aire sacó como 2 o 3 videos y nada más. El canal quedó botado. Ya en el 2018, cuando se me ocurre hacer La Ruta Naranja, me dio la ocurrencia de poder aglutinar, ¿cierto?, estos 2 proyectos en una cosa más grande. Y esto era ya poder sectorizar los distintos programas de Aguja TV. Entonces, trajimos de vuelta el Boletín Agujón, que hasta el 2018 solamente saqué un Boletín Agujón, que fue cuando fui a la presentación del libro de Ariel Cruz allá en la Biblioteca de Santiago, que mantenía de cierta forma el espíritu de ese boletín donde íbamos a meternos como notero, pero tenía una dificultad porque ese día yo tenía que presentar el libro, ¿cierto? Y era un poco complicado estar reporteando y también presentando. Ahí me ayudó la Nati Figueroa, gran colega de la Radio Universidad de Chile, que me hizo cámara, porque literalmente no tenía quien me apañara con eso. Pero buena onda, y yo creo que Boletín Agujón en algún momento voy a poder hacerlo nuevamente con las condiciones como se debe. Pero La Ruta Naranja fue el caballito de batalla de Aguja TV. Acabo de terminar la primera temporada, vamos a lanzar la segunda, ¿cierto? Ya estoy armando los videos, ordenando el material para poder lanzar la segunda temporada de La Ruta Naranja, que está más bien centrada en Chile y Argentina, ¿ya? Que son distintos momentos del año 2018 y 2019. No es una temporada de verano, sino que una temporada de viajes esporádicos que hubo durante distintos momentos de esos 2 años, ¿ya? Ahora, claro, tengo una dificultad con esa temporada, porque el último capítulo de La Ruta Naranjas 2, yo lo quería hacer acá en Maipú. Y claro, uno dice, bueno, ya voy a tener el tiempo el fin de semana para poder hacer el capítulo. Lo quería hacer en bicicleta incluso, porque la idea era hacer una vuelta media histórica acá en la comuna, ¿cierto? Visitando ciertos lugares que para mí son significativos, ¿ya? Pero lamentablemente el trabajo el año pasado me absorbió caleta. Yo creo que hice un palabra de aguja que explicaba bastante bien el training que estaba teniendo en ese instante, el palpiquismo que le llamé. Y la verdad es que, bueno, estás trabajando al otro lado de la ciudad, todos los días, levantándote a las 5 de la mañana y con toda la energía que te quitan los cabros chicos, de verdad. O sea, la docencia es muy bonita, pero requiere tener mucho huevo y mucha energía. No me da el cuero para poder salir el fin de semana, y la verdad de las cosas es que el proyecto quedó agotado. Pero, bueno, probablemente la temporada 2 termine con esa cosa inconclusa, y más encima cuando empecé a tener tiempo, estaba el estallido social y todo el tema. Claro, no era llegar y salir a la calle, ¿cierto? Y darle el mismo enfoque a las cosas que quería mostrar. Evidentemente, sobre todo porque en Maipú pasaron muchas cosas bastante graves en el marco del estallido social. Hubo violaciones a los derechos humanos, hubo gente que mataron, hubo espacios de la comuna que se resignificaron, que ahora tienen un sentido totalmente distinto al cual tenía antes
del 18 de octubre del 2019, entonces hay que darle una vuelta. Y cuando se pudo haber dado esa vuelta, llega este bicho de mierda y la verdad las cosas es que, bueno, más de 30 días confinados acá en la casa no nos permiten hacer una ruta naranja aquí en Santiago. Pero va a quedar pendiente probablemente a medida que vaya subiendo los videos. Va a quedar ahí en stand-by. Quizá va a quedar como un especial de un capítulo que se debe, ¿cierto? Entre medio de la tercera a la cuarta temporada, que ya están grabadas, ya, o sea, ahí vamos a estar en otros países más, viendo lo que pasa con la Ruta Naranja, ¿cierto? Siempre con el mismo enfoque de un viaje en modo más o menos rata, ¿cierto? Económico, pero también viendo el transporte público, las costumbres, ¿cierto? Hablando con personas, y dando un enfoque personal también para compartir, ¿cierto? Cómo uno lo pasa en un viaje, viajando solo o viajando con gente. Aguja TV es esto, está tratando de tirarlo para arriba de la manera que sea posible, ¿cierto? Hoy por lo menos la coyuntura laboral y este momento en que tenemos que estar encerrados en casa, de cierta forma nos motiva, nos da un poquito de tiempo para poder hacer cosas. Todos nos angustiamos, ¿cierto? Todos tenemos alguna inquietud respecto a qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que va a pasar, cómo nos vamos a alimentar, cuántos días más vamos a estar en la casa, entre otras cosas. O sea, no solamente he hecho estos videos ni editado, también, no sé, pues he leído, he dibujado, he escrito, he escuchado música, he visto Sucupira, mucho Sucupira, ¿cierto? Y eso lo vamos a compartir en los espacios de Con el Chico al Aire Alive, que están todos invitados a ver en Instagram, ¿cierto? Este live de Con el Chico al Aire, que va a ir subiendo los videos también, ¿cierto? Al canal de YouTube, para que se vayan suscribiendo también. Y también creo que vi la Casa de Papel, vi la Casa de Papel, como que también uno se va, ¿cierto?, contagiando con los panoramas de toda la gente. Pero también tratando de visualizar qué es lo que va a ocurrir más adelante. Y creo que eso va a ser un tema muy interesante de tratar ya a nivel colectivo, ¿cierto?, con el Chico al Aire Alive. Así que todos invitados a seguir Aguja TV. Estoy haciendo un esfuerzo, ¿cierto?, para que esta cosa cunda un poquitito. Sé que tengo un público pequeño pero fiel. Así que los estaremos viendo en nuestros distintos espacios de Aguja TV. De a poco voy a ir creando un poquito más de cosas, así que atentos y atentas, porque acá está hecho desde la periferia con amor, como era el eslogan antiguo de Con el Chico al Aire. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden suscribirse, compartirlo si les gusta. Oye, sería súper bacán que me mandaran sugerencias de qué cosas puedo hacer, y aparte que en la Ruta Naranja 5, yo los adelanto, o sea, aquí está haciendo una suerte de spoiler. Una vez que pase toda esta lecera del coronavirus, ¿cierto? Y nos acostumbremos a vivir nuevamente, a convivir, ¿cierto?, afuera, en la calle, en el espacio público, me gustaría hacer una temporada de Ruta Naranja acá en Santiago. Visitar comunas de Santiago, pero con alguien. Así que dejo acá la inquietud puesta. Si tú me quieres ayudar a hacer la Ruta Naranja 5 en tu comuna, mándame tu propuesta de espacios donde podemos visitar al menos unas 3 para que hagamos una conversación más o menos amena y hagamos la Ruta Naranja 5 juntos. Eso me gustaría hacer, porque capítulos de Ruta Naranja tengo para hacer todo el año. Así que tenemos tiempo suficiente para poder armar eso. Les dejo esa inquietud, chiquillos y chiquillas. Así que nos vemos en los próximos programas de la Ruta Naranja. Muchas gracias por seguir. Muchas gracias por apañar este proyecto. Muchas gracias por el apoyo que de repente me dan por interno, ¿cierto? Y la fe que tienen de repente cuando esta cosa cae, ¿cierto? Y te preguntan, oye, ya, pues ¿cuándo vamos a hacer otro video, ¿cierto? O gente que sencillamente quiere estar acá y quiere apañar. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.